Habíamos hablado un poquito en la introducción de qué había pasado con el personaje, cómo se había generado, todo. Entonces ahora ya vamos a entrar de lleno en la edad de oro del cómic, en la parte de Batman. Para el que no tiene mucha idea, la edad de oro del cómic es lo que se llama el periodo que fue desde 1938 hasta 1956, que es el auge de los cómics donde sacaban, tiraban y todo se vendía. Ya sobre el 56 empieza a haber un decaimiento y es lo que se empieza a llamar la edad de plata. Hay un parate donde va mal todo, bueno, aparecen ciertos superhéroes, un poquito más de repunte y vuelve a levantar a lo que va llamada la edad de plata. Pero vamos un poquito más al desarrollo de los cómics y un par de cosas. Bueno, habíamos tenido un concepto de un Batman que era un personaje que aparecía en Detective Comics, no tenía su propio tiraje, sino que solo aparecía apareció derecho en el número 27 de Detective Comics allá en 1939 con un volumen que se llamaba el caso del sindicato de químico. Eh, Depende de las traducciones, puede variar un poquito el nombre. Esta historieta estaba basada, algunos dicen muy plagiada, de Compañeros en el Peligro, una publicación también del Pulp de esa época, de The Shadow, La Sombra, de el número 113 para ser más específicos. Bien. Pero viene de ahí un poquito. Entonces no era tanto un cómic de Batman, sino un cómic donde salía Batman. Como pega muy popular, vuelve a tener apariciones y va teniendo muchas apariciones frecuentes. Ahí tenemos en la primera viñeta y algo interesante para señalar ahí. Ya desde el número 1, ese que está del otro lado es el comisionado Gordon. Ese que vemos ahí. Exactamente. Ya tiene una relación con Bruce Wayne desde el tomo 1. O sea que es uno de los personajes que no va a tener una introducción posterior, sino que directamente ya desde el mismo tomo 1 está introducido en el mundo. Bueno, no es el tomo 1 Batman, sino la primera aparición de Batman. Ya está introducido en su mundo. Van a ir pasando un montón de cosas, pero nada del Batman que conocemos hoy, sino todo se va a ir armando a medida que va a ir avanzando el desarrollo de sus aventuras. Se van introduciendo pequeñas cosas que para hoy nosotros es como fundamental. Si hay un Batman tiene que estar esto y esto. Ok. Traer unas cositas para tener en cuenta. Este primer Batman era muy diferente a lo que nosotros conocemos. Y este tipo era violento, Por ejemplo, una de las cosas para poner el ejemplo, una de las cosas que se exclama sobre el final de este cómic, donde seguimos hablando del número 1, donde el villano muere, es dice que es un final adecuado para alguien de su tipo, cosa que Batman no tendría. Bien, mientras siguen las publicaciones, esto nos vamos a saltar, sale el primer tomo número 1 de Batman, Batman 1. Tengamos en cuenta, esto de Detective Comics se editaba con bimensualidad. Se editaba mensualmente. Cuando se publica Batman se va a pasar a publicar trimestralmente. Ok. Por eso va la rotación un poco lenta de los números y todo. Sin embargo, son concurrentes. O sea, mientras seguía editándose Detective Comics, seguía saliendo Batman. O sea, que vos en el interín, si querías seguir al personaje, leías Detective Comics, salía Batman, te leías un Batman, que era un tomo específicamente para las aventuras de Batman, y volvías a Detective Comics, donde se editaban un montón de cosas y muchas de esas ediciones aparecía Batman. Y digámoslo así, era como una revista donde había múltiples publicaciones. Lo que pasa es que Batman era tan popular que se comía la portada y era la historia principal. Vos ibas a buscar Detective Comics no por el resto de las cosas, sino porque estaba Batman. Bien. Bien, seguimos un poquito así. Esto nos lleva más o menos a los años 30, vamos a seguir avanzando. En 1940 es donde sale el primer número de Batman, literalmente volumen 1, que empieza a tomar personajes que ya habían aparecido, tipo Catwoman y Joker, en lo que era Detective Comics. Lo que es interesante es que durante el primer número de Batman termina matando en ese cómic con un arma a unos monstruos gigantes. Esto no le gustó para nada al editor Whitney Ellsworth y prohibió y dio la frase de que Batman no usara más armas ni matara. Hay otra justificación también para que no mate, porque si vos no matás un villano, lo podés reciclar y lo podés seguir usando. Había un chistecito ahí también. Pero bueno, esto es el primer puntapié para decir Batman no mata. Algo que obviamente sabemos todos que es su código de conducta y es súper importante. Seguimos así. Una cosa importante, vamos a seguir con las publicaciones. En 1942 empieza a bajar un poquito el tono de oscuro y amenazante que tiene Batman para hacerlo un poquito más colorido, más familiar.
Y en 1940 Batman se va a otra, lo llevan a otra, en otra publicación que es World Finest Comics, que es básicamente los mejores cómics del mundo, donde él va a empezar a salir y en ese cómic también se publicaba Superman. Entonces ya, si bien no tienen una historia juntos, están los dos en la misma publicación. Eso ya es bastante interesante. Hasta el 52, en el 52 es donde por primera vez Superman aparece en un cómic de Superman, Batman aparece como protagonista y ahí tenemos por primera vez la dupla Superman-Batman. Todo esto seguimos en un poquito de la edad dorada, así por arriba. Ahora vamos a hacer unos highlights, algunas cositas para mencionar, así con eso podemos ir cerrando un poquito más. Pero lo más importante para señalar del final de los años 50, que es lo que genera el quilombo real, es que un hijo de remil, porque decirlo de una manera así, alguien que estaba muy aburrido y no sabía con quién agarrársela, que es Frederick Wertham, un psicólogo, publica un libro de psicología llamado La seducción del inocente, donde se la agarra con todos los cómics diciendo que los niños imitan los crímenes que ven en los cómics. Además de otras tantas cosas, a Batman le pega porque dice que Batman tiene una relación muy homosexual, tengan en cuenta que eran años 50 de Estados Unidos, o sea, pesada la cosa, y empieza a verlo como que es medio rara la relación que tiene con Robin, etc. Y eso es, va ahí bastante turbina. Bueno, esto generó un quilombo, afectó las ventas, se armó un quilombo. Lo más importante es que salió así como salió en la música cuando, ¿se acuerdan el caso de Dee Snider? Cuando hicieron la misma pelotudez, que quisieron censurar la música, hacerle prohibiciones en los discos y todo eso. Okay. Que Dee Snider fue a hablar, bueno, es muy popular, si no lo vieron, yo lo menciono en la música porque eso vos lo tenés que tener claro, me imagino, o lo habrás escuchado aunque sea. Bueno, se armó lo mismo y salió una comisión de reguladores de padres que censuraban los cómics y decían si eran aptos o no. Ahí se fue medio al pasto todo lo que fue el cómic y empezaron a tirarse todos, se fueron al ramo de la ciencia ficción. Ahí es donde muere la edad de oro, que empieza a tener ese decaimiento por ese tema. Hay un poquito más para señalar de esta cosa, es que después, para tratar de compensar esto, es donde aparecen los personajes de Batwoman y Batgirl. Perfecto. Bien. Eso es el gozo. Cosas a señalar de esta época dorada importantes, para no extendernos mucho más. Bueno, el comisionado Gordon, un personaje que aparece en la primera. Robin, y esto es muy importante, aparece en el Detective Comics número 38. Y es el primer patiño que aparece en un cómic de superhéroes. Mirá. Pega, esto es una sugerencia de Bill Finger, que es también importante. Recordemos que Kane lo dibujaba y se robó todo el crédito de todas, pero todas las ideas buenas y populares, o la gran mayoría de las primeras buenas ideas populares que aparecieron ¿cómo se llama? Para mejorar a Batman son de Finger. Y esto Finger dijo, bueno, hace falta que tenga un Robin, alguien que lo siga para que puedan dialogar. Lo visualizaba como un Watson. Tengamos en cuenta que todo lo que es en Detective Comics, las primeras Batman, no era un personaje tan coso, sino eran todos casos de robos, cosas así medio raras, donde se desarrollaba la labor detectivesca de Batman, al estilo Pulp, y eso es lo que le dio el título que conocido, que es el detective más grande del mundo. Cositas así para señalar bien rapiditas en toda esta. Bueno, eso fue Robin. Alfred aparece recién en el número 16 de Batman, en el año 43. Tengamos en cuenta que la primera publicación de todo esto fue en el 39. Se tomaron un tiempito y aparece Alfred. Y no es el Alfred que conocemos hoy, sino era un gordito simpaticón. Cuando se ofrece porque dice que trabajó con la familia Wayne, se ofrece para ir a la mansión, bueno, lo secuestran por error, empieza a sospechar, entonces lo contratan. Después evolucionó en el Alfred que conocemos hoy. Bien. Que como dato de color, y para no entrar en detalles, lo vamos a ver, Alfred en el canon nuevo está muerto. Lo mata Bane y se le chifla el moño a Batman. ¡No! Sí. Pero bueno, eso es muy adelante. Con lo último que tenemos, cositas a señalar, voy rápido, puntual y no voy entrando más. El Baticinturón aparece recién en Detective Comics 27, en julio del 39. Seguimos así, la mansión Wayne aparece en el 28. En el 32 tenemos recién la primera vez que aparece el Batarang. Tengan en cuenta estos Detective Comics, vamos salteando. Tengan en cuenta que era mensual, o sea que pasan un par de apariciones hasta cosas que tenemos. El Batimóvil, si bien Batman usaba autos, el primer Batimóvil aparece recién en Detective Comics 48. 48, nos vamos del 27, que fue la primera aparición, hasta el 48.
Después tenemos el Batiplano, aparece en Batman 1, 40, nos saltó un par de años. La Baticueva recién en el 83 de Detective Comics. ¡Fua! Y acá hay uno muy interesante que es el centavo gigante, ese que se ve en la Baticueva, no está relacionado a Dos Caras, que eso es muy importante, sino a un personaje de la Edad de Oro, que es un loco que tiene un quilombo con los centavos, se roba el centavo y es un centavo gigante en una trampa. Batman cuando lo captura, eso va a ir a parar a la Baticueva en su suela de trofeos, y este centavo es de este cómic, que es del World Finest número 30. Perfecto. La batiseñal aparece en el número 30 de World Finest también. Y te tiro así, nombras top 10 de abajo para arriba, 10, nombro los títulos y nada más. Dale. De los mejores cómics que están rateados de la Edad de Oro. El número 10, la Isla de los Dinosaurios. Lo único que voy a decir de esto es que de ahí sale el dinosaurio gigante que está en la cueva en la Baticueva. Bien. Número 9, la superstición de los asesinos. Número 8, Batman Plays a Long Hand. O sea, Batman, este es un primer cómic de una de esas sagas de historias que se retomaron mucho, que es lo saca a Robin porque dice que corre mucho peligro para resolver un caso y Robin lo termina salvando. Número 7, Here Comes Alfred, es la primera aparición de Alfred. Se llama así el primer cómic. Número 6 es un especial de Navidad. Que si bien hay mucho especial de Navidad, vuelve a un caso muy detectivesco de Batman, que en esa época estaba un poquito flojito, entonces vuelve por eso señal. El número 5, este es un coso delirante. Lo secuestran a Robin. Entonces le dicen a Bruce Wayne que los tiene que ayudar porque si no lo limpian a Robin. Entonces Bruce Wayne los va y le dicen que se tienen que hacer pasar por Batman. Entonces Bruce Wayne se hace pasar por Batman. Pero sospechan y dicen, no, vos sos el Batman posta. Entonces terminan diciendo que Batman sabía que iba a pasar todo esto. Entonces Batman se hizo pasar por Bruce Wayne, que se hizo pasar por Batman. Ah, qué flash. Delirio. Delirio. Número 4, el retorno de Dos Caras. Dos Caras a esta altura del cómic ya lo habían adaptado. El tipo se entregó a la policía, se hizo una cirugía y volvió a ser humano. Ya está, no un tipo común. Pero parece un tipo que se hace pasar por él. Entonces hay que ver un poquito de eso. El caso número 3 es Batman contra el pueblo. Tengamos en cuenta que se dice contra el pueblo cuando en la justicia norteamericana enjuician a alguien, es el pueblo contra, que se están enjuiciando por esos crímenes. Bien. Bueno, acá tanto a Batman como a Robin, como a Bruce Wayne, los tratan de incriminar de un crimen. O sea, tanto en las dos identidades está perseguido por la ley. Número 2, The Princess of Plunder, es una aventura con Catwoman, donde Catwoman empieza a hacer reuniones sociales para, o sea, bajo un nombre falso, hace una fiesta y junta a los ricos para ver a quién va a robar después. En la siguiente fiesta que hace es una fiesta de disfraces y vienen todos disfrazados de Batman. Incluso Batman, que va del mismo Batman. La idea era que los Batman robaran y le echaran la culpa a Batman. Obviamente se detiene todo. Y la última, es la más importante, es en Batman Volumen 1, que es Batman Volumen 1 de la Edad de Oro, porque es el Joker donde tiene la mayor, digamos, arranca con una historia contra el Joker y el Joker se manda de las suyas. Perfecto.